El tema que estamos estudiando es el tema de la santidad. Y en esta mañana voy a dar un breve repaso de lo que es, ¿verdad?, lo que hemos abarcado hasta ahora para continuar con el tema. And the topic that we're studying is holiness. And we're going to do a brief review of what we studied, and we're going to continue where we left off. Y sobre el tema de la santidad, hermana Verónica, ¿cómo podemos definir lo que es santo? How can we define what holiness is, or what holy is? Santidad, como hemos hablado, es primeramente obediencia a la palabra, pero también es algo separado, como quien dice, creyéndose la persona separada o quitada del pecado, separada para Dios, con un fin específico, para servir. ¿Y qué más hemos dicho que es santo? Hermano Misael. Sabemos pues que, como hemos dicho, que la santidad es un atributo exclusivo de Dios, pero también es obediencia a su palabra, y que también hablamos, ¿verdad?, que debemos ser santos, ¿verdad?, porque Él es santo también, y Sí. sin santidad pues nadie verá. Así que hemos definido santo como algo que es apartado, separado para alguien o para algo con un fin específico. Y también hemos abarcado que santo, como dijeron los hermanos, es un atributo exclusivo de Dios. So we've defined, or we have the definition of holiness is something that is separated for someone with a specific purpose. And it's also an exclusive attribute of God. So when we talk about something that's holy, cuando hablamos de algo que es santo, es algo que está separado para alguien con un fin específico. Y hablando que es un atributo exclusivo de Dios. Okay? Something that is, when we speak about holy, it's something that is separated. It's separation. Separated for someone with a specific purpose. And it is an exclusive attribute of God. Así que, ¿por qué el hombre necesita ser santificado? Why does man have to be sanctified, or why does man have to enter in holiness? Manuel? Porque Dios es santo y nada con pecado puede acercarse a eso. Si nosotros vamos a tener una relación con Dios, primeramente tenemos que ser santos, porque Él es santo. So the question is, why does man need to be separated or sanctified, or why does man need to be holy? And our sister Melanie said, because God is holy, and God cannot mix with sin. So God cannot come near sin, and because our God is holy, we must be holy. Así que si quieren, ¿verdad?, le voy a preguntar a la hermana Verónica que también explique el por qué, aparte de lo que dijo la hermana Melanie, el hombre necesita ser santificado. No llegué a escuchar bien lo que dijo Melanie. Porque Dios es santo y él no mezcla con el pecado. Dios es santo, y porque Dios es santo, nosotros también debemos ser santos. Y la pregunta fue, ¿Por qué el hombre necesita ser santificado? bueno, como habíamos aprendido anteriormente, Dios creó al hombre santo, ¿verdad? Y debido al pecado, ahora el hombre carga con la consecuencia del pecado, y ahora tiene no me acuerdo la palabra, pero es Naturaleza. una naturaleza caída que está contraria a como Dios es. Amén. So the question is, why does man need to be separated, or why does man need to enter in holiness? And as our sisters have said, is because when God created man, He created him in His likeness, in His image. And one of the things that was similar was that man was holy when he was created. So when God created the man, He created him holy. He was perfect. But when man disobeyed God's word and God's law, or God's commandment, sin entered into the man, and his nature that was once holy now became a nature that is sinful. And so the man's nature changed and became sinful,
and became totally opposite of God's nature because God continues to be holy. So God is holy, man was holy. When man sinned, his nature, his sin became sinful and God remained holy. So now they're totally separate natures. God is holy and man is sinful. So now man lost the privilege of being able to come before God. The communion was broken. Se rompió la comunión cuando el hombre pecó. Así que ya el hombre no se puede acercar a Dios de la manera que podía hacerlo antes, porque la comunión se había roto por la desobediencia de él. Así que now man cannot come before God the way he wanted to. Now man has to go into a process or go through a process in order to come before God because the communion broke. El hombre lo perdió todo en el huerto. Y como dijo la hermana Melanie, Dios es santo y Dios no puede mezclarse con el pecado. Para nosotros ahora poder acercarnos a un Dios que es exclusivamente santo, que es un atributo de Dios, nosotros tenemos que ahora entrar por un proceso. Y ese proceso es el proceso de santificación. ¿Okay? Y hemos hablado que este proceso es parte, ¿verdad?, de lo que ocurre cuando uno obtiene la santidad instantánea. Escucha el mensaje, las buenas nuevas, entiende su condición de pecador, toma una decisión internamente en su corazón de arrepentirse, tornar su vida hacia Dios, viene arrepentido a los pies de Cristo, se le imparte una nueva vida, el Espíritu Santo lo toma de donde está, del mundo, del reino de las tinieblas, lo purifica, lo santifica, lo justifica y está separado para Dios. Así que muchas cosas ocurren y el Espíritu Santo viene a ser morada en el creyente, en ese mismo momento. Y como hemos aprendido, la santidad instantánea es una obra del Espíritu Santo. And as we've discussed before, why do we need to go in that process? Because the communion broke and now we can't go in front of God the way we used to be able to, because man disobeyed God's law and now man is separated from God because the communion is broken. So in order for the man to come before God, he has to enter through this process of sanctification, which means that now the person hears the message, hears the good news of the gospel, understands that he's a sinner, understands that his nature is sinful and that he's separated from God, makes a decision internally in your heart to repent and to turn your life towards God, and then you come before God with repentance and you accept Jesus in your life, and in that moment the Holy Spirit takes you, purifies you, sanctifies you, separates you for Him, justifies you, you get a new life living inside of you, and you get the Holy Spirit that comes to live inside of you. All that happens in that one moment, which is all works of only the Holy Spirit. I can't do it with my own works. You can't do it with your own works. Nosotros por nuestros propios méritos no podemos hacer esto. Es obra del Espíritu Santo y vamos a ver lo que dice en Tito 3:5 para poder entenderlo un poquito más claro. And we're going to read in, ¿cómo se dice en inglés? Titus. Chapter 3, verse 5, we're going to see what it says, and it will explain it a little bit more clear. Tito 3:5. Y le voy a pedir a nuestro hermano David, cuando lo tenga, si lo puede leer, por favor. Tito, capítulo 3, versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nuestros hubiéramos hecho, sino por tu misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Sí, que hemos abarcado este texto en otra clase, pero hemos abarcado que dice aquí, nos salvó y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos podido hacer. Como dije, yo no puedo hacer nada para obtener esa santidad instantánea.
Usted no puede hacer nada para obtener las obras del Espíritu Santo. ¿Por qué? Por la misericordia y la gracia de Dios hacia nosotros. Y dice, sino que por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. ¿Y qué es regeneración, hermana Tachira? Si te acuerdas, si no te acuerdas, está bien. ¿No te acuerdas? ¿Quién sabe lo que es regeneración? Vamos a pensar. Sé que vamos a buscar en el file cabinet a ver si nos podemos acordar, porque sé que nos vamos a acordar. Lo voy a leer en inglés también para beneficio de nuestros hermanitos que hablan inglés y puede que te dé una idea. And it says in Titus 3:5, He saved us, not because of the righteous things we had done, because nothing that I could have done could have possibly made me, because of my works, come before God the way that I wanted to. Nothing that you can do can help you come before God, because it is works of the Holy Spirit. And it says, He saved us not because of the righteous things we had done, but because of His mercy. He washed away our sins, giving us a new birth and a new life through the Holy Spirit. So we're speaking about the process of sanctification. El proceso de santificación es obra del Espíritu Santo. Entiendo mi condición de pecador, me arrepiento, vengo arrepentido con la decisión de tornar mi vida hacia Dios, se me imparte una nueva vida, y estamos hablando que no es algo que yo hubiera podido hacer, y estamos hablando de lo que es la regeneración. ¿Quién tiene idea de lo que es la regeneración? Esa palabra es bien larga, pero la pude. Hermana Melanie. No me acuerdo de... Sé lo que es, pero no me acuerdo de la definición. Ok. Pues esto está hablando de que algo es hecho nuevo. Es algo internamente, regeneración, que es hecho nuevo. Esa nueva vida que se te imparte es una nueva vida. Está hablando de lo que ocurre cuando uno tiene la experiencia de salvación. Porque solamente teniendo la experiencia de salvación se te imparte esa nueva vida. Como dijo en Tito 3:5 en inglés, dice, He washed away our sins, giving us a new birth and a new life. Through the Holy Spirit. Porque es hora del Espíritu Santo. So this is talking about what happens when we make that decision and we come before God with repentance, accepting Him and making a decision to turn our life to Him. We enter into that process. Entramos en ese proceso de santificación, y es lo que estamos hablando, que es lo que se conoce como la santidad instantánea. Okay? This is what happens at the moment that you're given that new life and you're giving that new birth. You have the experience of salvation, and only through the experience of salvation can you obtain that new life. Y estamos hablando de lo que ocurre cuando uno es santificado instantáneamente, que el Espíritu Santo te toma, te purifica, te santifica, te justifica, te separa para Dios. Porque acuérdate que algo santo es algo que es separado para alguien con un fin específico. Y estamos hablando de lo que ocurre y cómo se entra en ese proceso de santificación, que es lo que se conoce como la santidad instantánea. Vamos a ver lo que dice en 1 Corintios 6:11 para poder entender esto un poquito más claro. 1 Corintios 6, versículo 11. And we're going to look at what it says in 1 Corinthians chapter 6, verse 11, so that we can understand a little bit more as to what is happening at that very moment that we are entering into that process of holiness, or that process of sanctification. Y la hermana Tachira va a leerlo cuando lo tenga. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Así que está hablando de unas cosas, ¿verdad? De cómo, en el versículo 9 y 10 está hablando de unas cosas que normalmente una persona que no tiene a Cristo hace con libertad, porque para él es, ¿verdad? Uno está envuelto en sus delitos, muerto en sus delitos y pecados, está envuelto, está viciado. Pues dice, el apóstol Pablo está diciendo, mira, ustedes eran así,
mas ya habéis sido lavados en la sangre de Cristo. Ya habéis sido santificados, ya han sido separados. Y dice, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Que vuelve a mencionar que es obra del Espíritu Santo, no es nada que yo pueda hacer. Y dice que yo soy lavado en la sangre de Cristo, soy santificado, soy justificado en el nombre del Señor Jesús. Por esto mismo y por esa nueva vida que se te imparte, que hemos aprendido que tiene la capacidad de obedecer la voluntad de Dios y tiene la capacidad de llegar a la estatura de Cristo, y es una nueva vida perfecta y está completamente, totalmente capacitada para poder entrar en la voluntad de Dios y obedecerla. Así que él dice, él está hablando de una iglesia, él le dice, mira, si esto eran algunos de ustedes, hacían esto, pero ya no, ya han sido lavados en la sangre de Cristo. ¿Por qué actúan todavía de esa manera? Si ya han sido lavados en la sangre de Cristo, ya han sido santificados, separados para Dios, y ya han sido justificados por la obra del Espíritu Santo. Así que esto es lo que está hablando cuando nosotros entramos por ese proceso de santificación. Somos lavados en la sangre de Cristo, somos separados, somos santificados, somos justificados delante de Dios. Así que podemos acercarnos a Él nuevamente con libertad, porque recibimos lo que perdimos en el huerto. Esa nueva vida que ahora nos permite de entrar otra vez en comunión y entrar nuevamente en la presencia de Dios. Eso lo tenemos cuando venimos a Cristo, para poder tener esa comunión con nuestro Dios y para poder entrar en esa relación. And in 1 Corinthians 6:11, it says, I'll find it in a second. Some of you were once like that. And it's talking in verse 9 and 10 of things that people who are in the world do with liberty, because they don't have Jesus and they don't have that capacity to be able to live according to God's word. But Apostle Paul was talking to a church that was still acting that way as a Gentile, or as a person that was still in the world. They were still doing these things. And he says, some of you were once like that, but you were cleansed in the blood of Jesus. You were made holy. You were made right with God by calling the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of God. So it's talking about what happens when you enter into that process of sanctification. You are separated for God with a purpose to serve Him, to enter in His will, to have communion with Him, to get to heaven. I mean, there's so many purposes that God has, because as the sister that was doing the devotional, Sister Yolanda, said that He has purpose for everything. He has a reason for everything. He has plans for everything. So everything is with a purpose. What's the purpose? He will let us know as we go through our communion with Him. He will let us know what He has for us. He will let us know what He wants from us. And we can enter into this communion, have a wonderful intimacy life with Him, and all of the other things that come along with being at the feet of Jesus, or having that communion with God, being separated for God. So this is what it's talking about when it's talking about that process of sanctification, este proceso de santificación. Y esta es la razón el por qué el hombre necesita ser santificado, porque su naturaleza estaba totalmente corrompida, estaba alejado de Dios y no se podía acercar nuevamente a Dios por el pecado, por la transgresión, porque se rompió esa comunión, y ahora tiene que ser santificado para poder entrar nuevamente en la presencia de Dios. Amén. Y es a través de esa nueva vida que podemos hacerlo. Así que ya estamos claros en lo que es la santidad instantánea. Okay. We're going to continue. Y hemos abarcado esto. Ahora hemos aprendido que hay dos aspectos de la santidad: la instantánea, que acabamos de revisar, y la progresiva. We have learned that there's two aspects of holiness. There's that instant holiness, which we've just discussed, and there's the progressive holiness. ¿Qué es la santidad progresiva? Hermano Misael, what is progressive holiness? La santidad progresiva es algo, creo que hemos visto que es algo continuo en los caminos del Señor. Cada día que uno se va examinando, ¿no? Que va uno
qué más hemos dicho que es la santidad progresiva, hermana Melanie? Bueno, en resumidas cuentas, la responsabilidad del creyente y viene acompañado, ¿verdad?, con el Espíritu Santo, pero es un trabajo que uno tiene que hacer y es cuando uno va escuchando la palabra y se somete a lo que está escuchando, y eso nos lleva a apartarnos del pecado y a seguir la voluntad de Dios. And as Sister Melanie said, we were asking what is progressive holiness, and she said, well, it's just to kind of give in conclusion, it's the responsibility of the believer, of the new believer. It is our responsibility to be able to submit to God's word, therefore separating ourselves from from sin, and it is our responsibility to be able to do that. Y en resumidas cuentas, ¿verdad? Es un proceso en la cual esa nueva vida, como está hablando la hermana Melanie, que se le impartió con la ayuda del Espíritu Santo, va a ir en un desarrollo, en un crecimiento, hasta llegar a una madurez y luego mantenerla. Okay? So it is a process. Progressive holiness, it's a process of where that new life you've been given, with the help of the Holy Spirit, is going to develop, is going to grow until it gets to a certain point of mature, and then you have to maintain that level of maturity, spiritually speaking. Así que la santidad progresiva es ese proceso. ¿Y es hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. We have to maintain that until Jesus comes for His church. Así que cuando hablamos de progreso es algo que va hacia un estado mejor. Es algo que, como dijo el hermano Misael, es ascender, subir, va hacia mejoría. Okay? When we talk about progress, it's going towards a better state. It's growing. It's going higher, escalating. It's something that is going to go into a better image, a better state. That is what progress is. And we're talking about what progressive holiness is. Estamos hablando de lo que es la santidad progresiva. Y es hasta llegar a la estatura, hasta la estatura de Cristo Jesús. Ahí es cuando llegamos a la estatura perfecta, ¿verdad? Que va a ser cuando Cristo llegue, ahí es que Él va a poner lo que falte y vamos a ser, ¿verdad? Totalmente perfectos delante de Él. Así que nos quedamos hablando en lo que dice el texto de 2 de Corintios 7:1. Vamos a ver lo que dice en 2 de Corintios 7:1. And we're going to go into 2 Corinthians 7:1 because we're now talking about what progressive holiness is. Estamos hablando de lo que es la santidad progresiva. Ya hemos sido lavados, ya hemos sido santificados. Ahora estamos abarcando la segunda fase, que es la progresiva, que, como dijo la hermana Melanie, es nuestra responsabilidad como creyente. Ya Dios hizo su parte. Ya Dios hizo todo lo que iba a hacer. Ahora nos toca a nosotros movernos y hacer nuestra parte para poder entonces ir creciendo y madurando de la manera correcta, como se supone que nosotros como creyentes estemos creciendo. Así que we're talking about progressive holiness, and it's about this process of growth, and that is now our responsibility as believers. God did His part, the Holy Spirit did His part. Now it's our turn to do our part. It's our turn to now grow. It's our turn to now develop the correct way so that we can get to that perfect maturity, which is the image of Christ. And we've stayed talking of what it says in 2 Corinthians 7:1. Y le voy a pedir a nuestro hermano Wilfredo si lo puede leer, si lo tiene. 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el amor en el temor de Dios. Amén. Y como ya hemos abarcado extensamente, está hablando aquí el apóstol Pablo exhortando, porque en el capítulo 6 hay unas promesas que Dios le ha dado a su pueblo. Hay unas promesas eternas, hay unas promesas grandes para cada uno de nosotros. Pero ya que esas promesas son para nosotros, Él está exhortando a la iglesia diciéndole, mira, ya tenemos, puesto que tenemos tales promesas,
limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y habíamos hecho un paréntesis que hoy vamos a concluir con la ayuda del Señor para entonces poder continuar en lo que abarca este texto. Y dice que puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Él no está diciendo el Señor va a venir a limpiarte, no, Él dice limpiémonos, quiere decir que te toca a ti y me toca a mí. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. And it says here in 2 Corinthians 7:1, because we have these promises, again speaking of the promises that it says in chapter 6, that are promises that God has given to His people, it says, because we have these promises, dear friends, let us clean ourselves from everything that can defile our body or spirit, and let us work toward complete holiness because we fear God. Now we've done a parenthesis where it says clean ourselves from anything that can defile or anything that can contaminate our body and spirit, and we're going to conclude with that today and continue. Pero dice que he's exhorting us, he's motivating us to clean ourselves from all contamination, from anything that will contaminate us. And we've spoken, which we're not going to enter in today. Hemos hablado de cosas que nos contaminan, que ya las hemos abarcado lo suficiente y creo que hasta ahora estamos todos claros de lo que nos contamina, que es lo que sale del corazón del hombre, lo terrenal, no someternos al Espíritu Santo. Y si alguno de ustedes quieren estos textos, más adelante se los puedo dar cuando termine la clase para que puedan estudiarlo, la falta de diligencia y el conformismo. Así que todas estas cosas abarcan y son amplias, por eso les digo que si quieren los textos para que lo estudien, son amplias, pero abarcan todo lo que contamina al creyente. Amén. Así que él está diciendo, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda la contaminación de carne y de espíritu, de todo aquello que te está contaminando y que va a empañar esa imagen de Cristo en ti, que va a empañar lo que se supone que un creyente esté reflejando. Again, it says that, we need to clean ourselves from all contamination in body and spirit, from anything that contaminates us. And I can give you the text so that you can read about it and see what things contaminate us, and not being diligent, not submitting to the Holy Spirit, anything that comes out of your heart that pretty much contaminates you. And I have all of the text that I can send to you later so that you can read about it, and it's a little bit wide, the range, but you can read about it and you can understand what it's talking about. But it basically says clean ourselves from all contamination. Limpiémonos de toda contaminación. Y nosotros habíamos traído un caso de un creyente que estaba contaminado porque de un siervo que estaba contaminado. Así que no nos hemos olvidado del caso de ¿verdad? ¿Quién se acuerda? ¿Quién era? Isaías. No nos hemos olvidado de Isaías. De cómo él, siendo un profeta, siendo un siervo del Señor, siendo pueblo de Dios, estaba contaminado. Y un creyente puede estar contaminado. Se supone, ¿verdad?, que a medida que recibamos el conocimiento de la palabra, a medida que nos movamos en fe, a medida que, ¿verdad?, en obediencia a la palabra, se supone que nos estemos apartando del mal, como había dicho la hermana Melanie. Pero hay ciertas cosas que nos contaminan a nosotros. Y entonces nos contaminan y nos afectan en nuestra comunión, nos afectan en todo nuestro ser, porque cualquier impureza, cualquier pecado que uno no resuelve con el Señor, se convierte en contaminación, porque es una impureza, es un pecado que no está resuelto. Así que esas cosas nos contaminan. Y hay cosas que para nosotros no es malo, pero no sabemos cuán abominable y cuán grande es delante de Dios. Por más pequeña que sea, a veces nosotros vivimos nuestras vidas y no nos damos cuenta de cuán santo es Dios y la naturaleza que tenemos como quiera es pecaminosa. Pero a veces nosotros hacemos cosas que no sabemos cuán abominables delante de Dios, siendo pueblo, siendo creyente. Así que vamos a entrar nuevamente en el caso de Isaías. We're going to enter again in the case of Isaiah, because we're talking about how we as believers can walk upon this earth being contaminated. Although we have been cleansed through the blood of Jesus Christ, although we have been separated from God, we can still allow things that contaminate us. And let's see what it says in Isaiah chapter 6.
because we spoke about this case and how Isaiah, being a prophet of God, being the voice of God in the middle of his people, he was a believer, yet there was something going on with him that needed to be resolved. And when we see what happens here, we see how God gives him this vision so that he can then resolve the issue that he had before God and be purified, because us as believers need to be purified on a daily basis. We need to purify ourselves, and we're going to see further along why. Así que este caso es el caso que habíamos estudiado. ¿Y quién se acuerda lo que habíamos hablado del profeta Isaías? De este caso tan particular, de lo que ocurrió aquí. Es del 1 al 5. Capítulo 6, versículos del 1 al 5. Vamos entonces a entrar nuevamente en este caso. Y le voy a pedir a nuestro hermano o a nuestra hermana Melanie, por favor, si lo puede leer del 1 al 5. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Amén. Y hermana Verónica, ¿qué habíamos abarcado sobre este caso? Ella leyó el caso de Isaías, pero creo que te acuerdas de ese caso, ¿verdad? ¿Qué habíamos hablado sobre lo que estaba ocurriendo aquí con Isaías? Bueno, que él era, como habían dicho al principio, era el profeta de Dios, la voz de Dios en medio de su pueblo. Si no me equivoco, él era el que profetizaba sobre la santidad de Dios y tuvo esta visión donde él se dio cuenta que en él había cosas, ¿verdad? O sea, que él era inmundo del área, como el pueblo, que él se había, ¿verdad?, contaminado, al igual que como estaba el pueblo. Y pues, mirándose como delante de Jesús, de lo santo que es Jesús, pues se dio cuenta. Y Así que Isaiah chapter 6, verses 1 through 5, and it's speaking about what happened with Isaiah, the prophet, and I'm going to be going back and forth translating. Como dijo la hermana Verónica, Isaías era el profeta de Dios. Así que él estaba profetizando, él era la voz de Dios en el pueblo. Así que él estaba ministrando, pero había algo en él que estaba mal delante de Dios. Y vamos a discutir lo que significa de labios inmundos. Así que él estaba ministrando, y quiero que entendamos esto claro, porque una persona esté ministrando no quiere decir que no esté contaminado. Porque una persona Dios lo use no quiere decir que todo está bien delante de Dios y que no está caminando por ahí contaminado. Porque él era un siervo de Dios que estaba ministrando. Él estaba profetizando. Pero, él tuvo que pasar por esta visión, por esta experiencia, para poder entender algo que estaba mal. Para poder entender que había algo en él que no estaba correcto delante de Dios. Para él poder entender que él estaba contaminado y en medio de un pueblo que estaba contaminado. Meditemos en este caso, porque este caso lo podemos aplicar a nuestras vidas ahora. Porque un creyente puede estar ministrando, pero estar contaminado. Y tiene que pasar por un proceso para poder entender y para poder examinarse de la manera correcta y resolver aquel pecado que es impureza y que es contaminación delante de Dios. Porque acuérdense que a veces nosotros no pensamos que hay algo que esté mal delante de Dios, pero
puede ser abominable y Dios puede estar ofendido. Entonces, ¿qué va a pasar? Que a medida, ¿verdad?, que nosotros nos examinemos diariamente, se supone que nosotros entendamos. Y si tienes comunión con Dios, Él te va a ayudar a entender y Él te va a revelar. Y Él te va a llevar a entender. Sí, que estamos hablando de un profeta que tuvo que tener esta visión. Y cuando él ve la visión, y como hemos abarcado, esta visión fue tremenda visión. Que él vio los serafines volando, alabando a Dios. Él lo vio sentado en su trono. Y él vio que ese tren corría hasta lo más atrás. Y los serafines alabando al Señor. Y los quiciales de las puertas temblaban. Y la casa se llenó de humo de la presencia de Él. Y dice que cuando Él vio esto, Él dijo, ¡ay de mí, estoy muerto! Ahí es donde Él entendió. Y se comparó con la santidad de Dios. Él pudo ver cuán santo era Dios. Y Él pudo examinarse en este momento y darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis hogares, Jehová de los ejércitos. Así que les voy a dejar que mediten en estos momentitos para poder entender qué es lo que significa inmundos de labios mientras yo traduzco esto, pero para que piensen qué significa ay de mí porque soy inmundo de labios. ¿Será que hablaba malo? ¿Será que decía 2 o 3 malas palabras? ¿O será que simplemente, ¿verdad?, porque es inmundo de labios? ¿Qué significa eso? And we're talking about the case of the prophet Isaiah in chapter 6 verses 1 through 5, where he had to go through a process. He was a prophet. He was prophetizing. So he was being used by God, but he was contaminated. There was something going on that contaminated him. And as it says here in verse 5, it says, then I said, it's all over, I'm doomed, for I am sinful man. I have filthy lips, and I live among people with filthy lips, yet I have seen the King, the Lord of heaven's armies. So he had to go through a process. He saw a vision. And this vision helped him understand how holy God was, and helped him understand how unholy or sinful he was, so that he can then examine himself correctly, and he can then confess himself correctly, and then he can enter and be purified. So he said, I have sinful lips. And we're discussing, what does it mean to have sinful lips? Is it that he said bad words? Is it that he spoke dirty? I mean, what is sinful lips? When he says that I have sinful lips, I'm a sinner, I'm sinful. My lips are here in chapter 5, it says, my lips are filthy. Así que, ¿qué significa de labios inmundos? Porque acuérdese que estamos hablando de un creyente contaminado. De algo que puede contaminar, y a veces uno ni cuenta se da. Hermana Verónica, ¿qué significa de labios inmundos? No sé cómo porque tú no estabas aquí cuando estudiamos este caso. Aquí en la hermana Patricia tiene lo que quiere decir inmundicia, primeramente, y dice es basura, suciedad, indecencia y deshonestidad de una persona y de sus acciones. No entiendo que sea que estuviera hablando mal o per se como las malas palabras que nosotros podemos a lo mejor pensar o cosas así, sino que estaba hablando, las acciones de él hablaban, o sea, como estaba como el pueblo de el mismo pueblo hablando, no sé, que no puedo. Ahora vamos a ver, para poder él darle el servicio correcto o para que Dios lo pudiera usar de la manera que él quería, lo hubiera podido hacer ahora antes de él ser purificado, porque Dios lo estaba usando. Él estaba sirviendo a Dios, él estaba dándole un servicio a Dios. ¿Por qué no? Porque él tenía que ser purificado para hacerlo correctamente conforme a la voluntad de Dios. Así que aunque Dios hubiera querido usarlo,
en ese momento no podía usarlo de la manera que él quería porque él tenía que resolver algo primero con Dios. Y para un creyente poder rendirle el servicio correcto a Dios, tiene que purificarse. Por eso es que día a día tenemos esa responsabilidad de examinarnos, de confesarnos, de andar conforme a la voluntad de Dios. O sea, que son grandes nuestras responsabilidades para entonces nosotros poder dar el servicio correcto a Dios. Solamente porque Dios usa a alguien y lo usa grandemente y lo usa con poder, no quiere decir que esa persona está todo bien. Porque podemos entender que hasta que él no se dio cuenta, deduciendo, ¿verdad? Hasta que él no se dio cuenta y se topó con la santidad de Dios, no entiendo que él había entendido lo que estaba pasando, o por lo menos que él no había entendido cuál era su condición en ese momento, porque no fue hasta que él tuvo esa experiencia que él pudo entender con claridad. Y eso Dios va a llevarnos a cada uno de nosotros a poder examinarnos de la manera correcta. Por eso es que es tan importante la comunión con Dios también. Es importante porque Él nos va a llevar a través de la palabra, a través de la comunión, a través de... Él nos va a llevar a entender para que nos podamos examinar correctamente. Y dice, ¿verdad? Aquí que, como dijo la hermana Verónica, estamos hablando de lo que significa inmundo de labios. Y como dijo o trajo la hermana Tachira, inmundicia habla de suciedad, de basura, de indecencia, de deshonestidad en palabras o acciones de una persona. Y eso son palabras fuertes. Y él dijo, yo soy inmundo de labios. Y vamos a ver, ¿qué es lo que contamina al hombre? Y lo que sale del corazón, ¿por dónde sale? Vamos a ver lo que dice en Marcos 7, versículo 15. We're going to see what it says in Mark chapter 7, verse 15. Because we're talking about when he said that I have filthy lips and what filthy lips mean. And what comes out of your heart, or what comes out Mark of what? where it says here, Mark what? Mark 7:15. Amén. Le voy a pedir a nuestro hermano David si lo puede leer. Nada hay fuera del hombre que entre en el que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. ¿Ahí? Amén, ¿está ahí? Y vamos a ver lo que dice en Mateo 15, versículo 11. Y no se olviden que estamos hablando de lo que pasó con Isaías. Matthew 15, verse 11. And I'm going to read it in English in a second. Amén. Hermano David, ¿lo puede leer también? 11. 15, 11. Ujú. No lo que entra en la boca contamina el hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿Ahí? Amén, amén. Así que, ¿qué podemos entender sobre estos dos textos que acabamos de leer? Y teniendo en mente lo que estaba pasando con Isaías. Porque él está hablando que él era inmundo de labios. Y la última vez habíamos traído el caso y pensaban que tal vez era que hablaba mal o decía malas palabras, o tal vez que no entendíamos con claridad qué era lo que significaba ser inmundo de labios. Pero aquí claramente estamos leyendo que hay algo que contamina al hombre. ¿Y qué es lo que contamina al hombre? Yo pienso,
ya lleva dentro. Hay que acordarse que tenemos esa naturaleza corrompida que se tiene que luchar día a día por la ayuda del Espíritu Santo, y uno tiene que ir purificando eso todo los días, como darle un mantenimiento. Entonces le recalca que no es lo que viene de afuera hacia adentro, sino lo que uno ya lleva dentro en el corazón. Creo que habíamos dicho que el corazón no estamos refiriendo a ese músculo, sino a ese no sé nombre, donde emanan los sentimientos, donde emanan los pensamientos, y que es engañoso. Uno piensa, lo resolví, tengo el corazón puro, tengo todo, y uno piensa que estoy bien, estoy haciendo las cosas bien, estoy haciendo la parte que me corresponde, pero el Señor, como siempre la hermana Verónica dice, que el Señor siempre es luz y siempre te trae claridad donde tú estás mal, y que es lo que sale de aquí del corazón es un proceso, pasa a tu mente y, como dijo la hermana, a la boca y a las acciones, a veces a las acciones, que es cómo actúa. ¿Y qué piensa nuestra hermana Melanie sobre el versículo que acabamos de leer? We're discussing Matthew chapter 15, verse 11. ¿Qué piensa? Y estaba leyendo que más arriba está hablando de cuando se estaba con los discípulos y vinieron unos fariseos y le preguntaron que por qué no se lavaban las manos, como era la costumbre, antes de comer el pan. Y esa fue la respuesta de Jesús a ellos, que lo que está afuera, que aunque ellos no se laven las manos, eso no es lo que los va a contaminar, sino lo que está en su corazón, lo que ya está dentro de ellos, que los malos deseos. Y habla también de esas cosas que hay en el corazón que sale, ¿verdad?, afuera por medio de nuestro. Así que, como bien dijeron las hermanas, cuando que la hermana leyó un poquito más arriba y estaba hablando de que los fariseos estaban haciéndole unas preguntas y reclamando unas cosas, pero Jesús le dijo, mira, no hay nada de lo que está afuera y entra, es lo que contamina, sino, como bien dijo la hermana, lo que está internamente en tu corazón, eso es lo que contamina, porque de la boca sale. ¿Y de la abundancia de dónde es que habla la boca? De la abundancia del corazón. Así que lo que estaba internamente en él, en el profeta, él se dio cuenta que internamente él estaba actuando, él estaba hablando unas cosas y él entendió que internamente él estaba mal, que él dice que era inmundo de labios. Y inmundo de labios porque lo que salía de la boca de él salía de su corazón, sean acciones, sean palabras, pero lo que sale es lo que está en tu corazón. Así que no es que él estaba diciendo malas palabras o se daba un cantazo y decía una mala palabra, sino que estaba envuelto en eso mismo del pueblo, estaba envuelto en esas acciones, estaba envuelto en las conversaciones, estaba envuelto en todo aquello que era suciedad, que era indecencia, que es basura. Todas esas cosas, ¿verdad?, deshonestas, todas esas cosas que son cosas de lo terrenal, de la carne, son obras, ¿verdad?, de la naturaleza, todas esas cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Y él pudo entender que él era una persona que estaba contaminado y se pudo confesar delante de Dios de la manera correcta, porque él dijo, soy muerto porque yo, siendo como soy, siendo quien soy, y siendo de esta manera, mis ojos te han visto. Cuando él está diciendo siendo así, ¿qué él está haciendo? Él está hablando, mira, yo soy así. ¿Sí? Se examinó, se tuvo que examinar. Yo soy inmundo, yo soy sucio, yo soy
yo me estoy moviendo de esta manera. So, lo que él dijo es grande. Uno lo puede leer y uno piensa, ok, pues dijo que es el mundo de labios, pero lo que él está expresando al decir eso son cosas grandes. Él está diciendo, yo soy una persona indecente ahora mismo. Yo siendo indecente, yo siendo sucia, yo siendo como soy, yo siendo quien soy, y mis ojos te han visto. Y él se estaba confesando de la manera correcta, porque él no vino a decir, mira, pero yo soy el profeta, ya tú me has usado. Él no dijo, mira, pero yo estoy bien porque tú me usas. Él no vino justificándose, él no vino con excusas, él dijo, yo soy una basura delante de ti. Yo soy indecente, yo soy una persona sucia. Mira cómo yo soy, mis ojos te han visto. O sea que él vino de la manera correcta. Y lo que él expresó fue algo grande. Porque cuando uno va y busca lo que significan estas cosas, uno se da cuenta que habla de lo que está internamente en uno, de cómo uno se mueve y de cómo uno habla. Y él estaba expresando quién era él, cómo era él delante de Dios. Así que Prophet Isaiah was saying, you know, I'm a dead person. Because me being the way that I am, me being with filthy lips and me being sinful, my eyes have seen the King. And so we're discussing that. What does that mean, being filthy lips? And we're discussing what it says in Matthew 15:11. And it says here that it's not what goes into your mouth that defiles you, or defile means contaminate. It's you're already contaminated by the words that come out of your mouth. And in another area, and the one that we read in Mark 7:15, it says that what comes out of you is what comes from your heart. So what's in your heart, and from the abundance of your heart is where your mouth speaks. So we're able to understand, you know, that it's not that he was saying bad words, or that he hit himself and said a bad word, or that you know, that he was coming before God the right way, saying, I am this way. I am dirty. I have filthy lips. I am how I am. And yet my eyes have seen you. And he was able to understand how holy God was, and how unholy, or how contaminated and how filthy he was before God. So he wasn't just saying, oh, I'm just sinful lips. I'm sinful and I have filthy lips. No. He was saying, this is who I am. This is what I am. I'm filthy. I'm dirty. I'm contaminated. And I am seeing you. And I'm still alive. So he had to go through, he had to see this vision to be able to understand who he was, how he was walking, even though he was already a prophet, even though he was already being used by God, he was still contaminated, and he had to go through this vision, he had to see this to be able to understand how holy God was, and how unholy, how sinful, and how filthy he was in his actions, in his words. And that's what he confessed before God. And that's why in verses 6 through 9 of Isaiah, it says that then one of the I don't know how to say it in English, I'll read it to you now. Dice que ahí fue donde uno de los serafines cogió un carbón encendido en una tenaza y fue y se lo pasó por sus labios. ¿Y qué significa eso que hizo el serafín? ¿Qué es lo que estaba pasando en ese momento, hermana Miranda? Cuando el serafín viene, coge la tenaza, y el carbón encendido y se lo pasa por sus labios. Lo estaba purificando en ese momento. Así que estamos viendo que él tuvo que examinarse, confesarse, venir de la manera correcta delante de Dios para poder ser purificado. Y él fue purificado en ese momento que vino el serafín con el carbón encendido en la tenaza y se lo pasó por sus labios. Y dice aquí, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Amén. Así que eso fue el proceso que él tuvo que pasar para poder ser purificado. And it says in chapter 6 of Isaiah, verses 6 and 7, says that after he came before God the right way, and after he confessed himself, it says, one of the seraphims flew to me with a burning coal that he had taken from the altar with a pair of tongues,
And he touched my lips with it and said, "See, this coal has touched your lips. Now your guilt is removed and your sins are forgiven." So he was purified at that moment. He was purified from his sin. He was purified from his guilt. So at that moment he was purified. And then it says en el capítulo 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Que se puede entender que ahí él estaba plenamente capacitado y estaba con el, ¿verdad? Que podía darle el servicio correcto a Dios. Después que había sido purificado. Así que, ¿qué podemos entender sobre este caso, hermana Verónica? O hermana Tachina. ¿Qué puedes entender sobre este caso? Él pensaba, o sea, fue una visión que tuvo, y él pensaba que él estaba haciendo las cosas bien, y cuando el Señor te muestra lo que te lleva como que un proceso, y él entendió, o sea, ¿cómo te digo? Él entendió que estaba haciendo, o sea, que reconoció. Hay personas que no reconocen, y siempre, como dice la hermana Yolanda, es que siempre la gente busca rápido pero por qué, pero siempre busca excusarse, y él pues aquí pues entiendo que él reconoció que él tenía un fallo, y el Señor pudo entonces llevarlo a que fuera indagándose él mismo, examinándose, y pudo examinarse correctamente, y pudo caer en un texto que se pudo examinar correctamente. A veces pensamos que oramos y no nos examinamos correctamente como es. Y una vez que lo pudo hacer, el Señor siempre te muestra, como en el caso de él, que vino un serafín y lo purificó. Pudo entonces continuar con la obra que entonces que le correspondía, porque creo que dice que después de eso el Señor lo envía. Ahora estás preparado, ahora puede hacer la obra que te corresponde. Para que tengamos un poquito más claro, cuando dice la palabra que el serafín tomó tenazas y cogió carbón, es por lo que simbolizaba. El serafín no lo purificó, sino que lo que está simbolizando es la obra de Cristo cuando tú vienes arrepentido, reconociendo, y entonces se te imparte esa sangre. Cuando él toma el carbón encendido del altar, tenemos que recordar que el altar lo que simbolizaba era la muerte de Cristo, el derramamiento, la forma en que el hombre es salvo. Así que el serafín tomara un carbón encendido, lo que simbolizaba es purificándolo a través de la sangre de Jesucristo. Símbolo en ese tiempo, es símbolo de lo que ahora hace Cristo cada vez que nosotros venimos reconociendo, ya como pecadores y ya como creyentes salvos, cada vez que faltamos y fallamos, es aplicar la sangre para ser purificados. Amén. Y eso vamos a tocar, eso vamos a entenderlo más con el próximo ejemplo que vamos a dar de la importancia de este caso. Porque este ejemplo es en el Antiguo Testamento, que Cristo todavía no había venido, y pues con todo lo que ellos hacían eran con un simbolismo de lo que iba a acontecer. Pero también vamos a traer un ejemplo en el Nuevo Testamento, y vamos a traer lo que simbolizaba, comparando ambos casos y comparando cómo, y si quieren ir leyéndolo en Primera de Juan, capítulo 1, también habla de cómo uno debe confesarse y qué es lo que, ¿verdad? Y cómo uno puede hacer fluir la sangre de Cristo.
Así que eso también lo vamos a poder entender con más claridad, pero tenemos esa claridad de lo que está ocurriendo aquí y lo vamos a comparar con el ejemplo que vamos a traer de los apóstoles en el Nuevo Testamento y la importancia. Quiero que entendamos la importancia de lo que es la purificación, porque la purificación es parte de la santidad, pero no es la santidad misma. Así que es nuestra responsabilidad purificarnos, porque no es la santidad misma, es parte de. Y vamos a entender el por qué es tan necesario, la importancia de lo que ocurrió aquí, la importancia de lo que dice Jesús a los apóstoles y la importancia de que esa sangre fluya a nuestro favor para limpiarnos a nosotros. Y cómo hacer que eso suceda. Amén. Y es a través del examen, a través de la confesión correcta, juzgándonos correctamente, que es el privilegio que cada creyente tiene. Así que vamos a entrar brevemente en este caso la semana que viene, pero es para dar la comparación con lo que vamos a traer el caso que está en Juan 13, si quieren ir leyéndolo y meditando en él del 6 al 10, para comparar ambos casos y para ver lo que Jesús está hablando, la importancia de purificarnos, de lavarnos, ¿ok? Y we're going to talk about, when it talks about the seraphim coming over to him with a burning coal, as Sister Yolanda had clarified, it's talking about the symbolism that has. So the coal that was taken from the altar symbolizes what the blood of Jesus was going to do. So it's not that the coal itself purified him, it's the symbolism behind that, because when the prophet was walking, among us or among this earth, Jesus hadn't come yet. So everything that was done in the Old Testament was with a symbol of what was going to happen in the New Testament after Jesus came. So it was all symbolism, and it was a symbol of what Jesus' blood would do, which is purify you. And we're going to bring an example in John 13, verses 6 through 10, so that we can read it and meditate on it, as to what the importance is of what Jesus was talking about, and what the importance is of what happened here with Isaiah. And how important it is for us to confess ourselves, examine ourselves, which is a privilege that we have, come before Jesus the right way, so that we can be cleansed, because we're talking about things that contaminate us, and we're talking about in 2 Corinthians 7:1, what it says that Apostle Paul said, because we have these promises, we have to clean ourselves. So we're not straying away from what we're talking about. We're talking about 2 Corinthians 7:1. We have to clean ourselves. It is our responsibility. So how do we do it? Okay, well, we read a case about a believer, a prophet of God who was contaminated. What happened, how he came before God, confessing himself the right way, recognizing who he was and what he was. He was purified through the symbolism of Jesus' blood with that coal. And what the importance is, we're going to read in the New Testament as to why we must purify ourselves. Because the purification is not holiness itself, it is part of holiness. It is part of what we have to do as believers to be able to come and be holy. So it is part of it, but it is not the holiness. So why is it so important for us to purify ourselves on a daily basis? Why is it so important? That's what we're going to find out, and that's what we're going to study with both cases, and that's what we're going to compare as to why it is so important. We sometimes think, okay, yeah, Jesus forgives us and everything, but we need to think as to why it is so important to purify ourselves on a daily basis. And this is from the beginning of time. This is like from the beginning of when God established his tabernacle, even before that. This has always been. In order for us to come before God the right way, we have to purify ourselves. This isn't something new. This isn't something from the New Testament. This is across the whole Bible. Because God is holy, it is an exclusive attribute of God. And because he's holy, what is our responsibility as believers, as the people of God? Because we are God's people. We are God's people. So our responsibility as God's people is to understand and move in the knowledge of God. Understand who God is, move in faith, and be able to do what we need to do as our responsibility as believers to be able to come before God and serve him the right way. Because remember, holy is something that is separated for someone with a specific purpose. We were separated from the world for God to serve him the right way. Not the way we think, not the way someone else thinks, the way God wants.
the right way. And if we're contaminated, we can't serve him the right way. So why is it so important for us to purify ourselves? We're going to think about it. We're going to read about it. Don't forget to read John 13 verses 6 through 10. Juan 13 del 6 al 10, leerlo para poder entonces ver la importancia de lo que el Señor está And that's trayendo. going to be for next Sunday or For next Sunday. so,